Bien, Recording in progress. bien, entonces vamos a empezar con este tema que es de suma importancia en conjunto con el tema de infarto agudo de miocardio, ¿ya? En su segundo parcial entra bastantes preguntas de infarto, entonces no se queden solo con esto. También vean muy bien el tema de infarto agudo de miocardio y de Chagas, ¿no? De Chagas siempre agarran unas que otras preguntitas y lo ponen, ¿no? Como es eh, cuáles son las pruebas, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? El método de Stroud. Eso es lo que le gusta al doctor. Bien, entonces vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es la cardiopatía coronaria? Su nombre dice, ¿no? Se dice una cardiopatía coronaria, ¿no? Una alteración a nivel de las coronarias, obviamente. Aquí lo vamos a definir como un trastorno en el cual parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno, que por lo general surge cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de este por dicha capa muscular. Recuerden que este mecanismo de desequilibrio es el mecanismo principal que explica básicamente eh, la necrosis e inclusive la angina de pecho, ¿ya? Recuerden que angina de pecho se puede producir por una estenosis aórtica, por una insuficiencia aórtica. Entonces, el mecanismo en los dos es este, desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, eh, solamente que varía en la parte anatómica. Por ejemplo, en la estenosis aórtica, este desequilibrio es a nivel ventricular izquierdo y en la insuficiencia aórtica es en las coronarias, ¿ya? Entonces, simplemente recuerden que esto aplica para para todo lo que son las anginas de pecho, ¿ya? Este es el mecanismo, ¿bien? Entonces, continuando, en la cardiopatía coronaria, la causa más frecuente de isquemia del miocardio es la aterosclerosis de una arteria epicárdica coronaria o de varias que produce una disminución regional de la circulación miocárdica y una perfusión insuficiente, ¿no? Un área subperfundida del miocardio irrigado por la arteria coronaria afectada. Bien, aquí se menciona a la aterosclerosis como una causa principal, ¿no? Del síndrome coronario agudo y está en lo correcto, ¿no? Recuerden que la teoría nos dice que nosotros desde chicos, desde 12 años, 15, 14 para arriba, eh, ya tenemos un montón de placas simplemente que están con un 10%, 5% de obstrucción, ¿no? O sea, que está muy bajo y que con el pasar de los años se van agrandando, ¿no? Se va aumentando esa obstrucción hasta llegar, bueno, cuando ya somos mayores, ¿no? De 50, 60 años, si no, si no te alimentas bien y todo eso ustedes ya saben, ¿no? O sea que con que sobrepase el 70% de obstrucción ya va a tener mayor predisponencia a presentar clínica. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor eso, ¿ya? Pero aparte de eso, quiero decirles de que la aterosclerosis, si bien es la causa principal de un síndrome coronario, no es la única causa. ¿Alguien se acuerda cuál es la segunda causa principal de, de un síndrome coronario o de una oclusión de una arteria coronaria? ¿Cuál creen que es la segunda causa, aparte de la aterosclerosis? La hipertensión. Ya, la hipertensión, sí, pero la hipertensión es más un factor de riesgo, ¿ya? La hipertensión más está en la parte como factor de riesgo. Recuerden que les mencioné cuál es la segunda causa de una oclusión. La hipertensión de por sí no me va a producir oclusión de una coronaria. ¿Qué es lo que produce oclusión de una arteria o disminución del diámetro?
La aterosclerosis ya lo sabemos, ¿no? Por la placa. ¿Cómo? Vasoespasmo. Vasoespasmo podría ser. Exactamente. El vasoespasmo es la segunda o tercera causa de un síndrome coronario. Y ahora, ¿cuáles son las causas de un vasoespasmo? Hay muchas, pero principalmente es lo que es la ansiedad, el estrés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que el vasoespasmo coronario habitualmente puede ser ocasionado por emociones fuertes. ¿Bien? Entonces, vamos a ver en un caso clínico de que justamente la respuesta es un vasoespasmo, ¿no? Pero por ansiedad, por estrés, en el mismo caso clínico lo va a describir. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un vasoespasmo, ¿ya? Y ustedes dirán, pero no voy a poner pues, en la respuesta del caso clínico vasoespasmo. No es una forma correcta, por así decirlo. Por ejemplo, un vasoespasmo que podríamos mencionar es la angina de Prinzmetal, que básicamente coincide con las características de que puede ser ocasionado por emociones fuertes o también incluso por medicación, por uso de medicamentos vasoconstrictores. Entonces, pero la angina perimetral tiene algo en específico, tiene sus características, como que aparece en mujeres menores de 50 años. Entonces, todas esas cositas ustedes tienen que analizar para de recién poner angina perimetral. ¿Ya? En el caso clínico que le voy a mostrar, es precisamente una mujer de 30 años. Entonces, es un factor, es un criterio que me dice que apunta, ¿no?, a una posible angina perimetral. Y también me dice en el caso clínico de que es ocasionado tras tomar un medicamento para la migraña, o sea, un vasoconstrictor. Entonces, eh, entonces, eso sería bueno que lo indaguen bien en los diferentes tipos de angina para que puedan tener más opciones a la hora de poner. Porque en sí los casos clínicos, su respuesta es angina, solamente que no sabe de qué tipo de angina. Incluso puede ser angina estable, inestable, la respuesta nada más. ¿Bien? Ustedes tienen que ver bien la clínica y laboratorio si es que lo pone el doctor. ¿Bien? Bien, entonces, continuando, eh, con los factores de riesgos, aquí está lo que me decía Carlos, me decía la hipertensión arterial, ¿no? Como le decía, la hipertensión es más un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que las arterias tienen tres capas, ¿no? Endotelio, capa muscular y lo que es la adventicia, ¿no? La hipertensión arterial, ¿qué es lo que hace? Pone en un estado activo al endotelio y básicamente hace que exprese receptores de migración y facilite, digamos, podría ser la aterogénesis, ¿no? Entonces, la hipertensión es más un factor de riesgo. Después tenemos los antecedentes familiares positivos, donde esto es algo que aplica para muchas enfermedades, no solo para esto. Y también está la edad. La edad. Obviamente, si hablamos de un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario como tal, ya les había dicho, ¿no? El ejemplo de la placa, ¿no? De que de 14 años, 15 años, ya tenemos muchas placas en varias arterias, no solo en las coronarias, pero que son muy pobres en colesterol, ¿no? Que no hay una obstrucción significativa. Este va aumentando con el pasar de los años, ¿no? Entonces la edad ya va a ser un factor también importante, porque ya si hablamos de una persona de 50, 60 años, ya podemos pensar en un síndrome coronario agudo. Y el sexo masculino, el hombre habitualmente es el más afectado, pero como en muchas enfermedades, llega un punto en el que ya el orden de frecuencia no solo está en el hombre, sino que es equitativo, es decir, que afecta tanto al hombre como a la mujer.
Eso aplica cuando ya hablamos de personas de más de 70 años, ¿ya? La inactividad física, ¿no? Esto es algo básico, ¿no? Entonces, después tenemos las anormalidades de los lípidos sanguíneos. ¿Qué anormalidades de los lípidos sanguíneos conocen? Es importante entender esto, porque básicamente si estamos hablando de que la aterosclerosis es la causa principal de un síndrome coronario, tenemos que saber cuáles son los lípidos que tenemos. Y en este caso, aquí menciona anormalidades de los lípidos sanguíneos. ¿Qué anormalidades puede haber? Hipertrigliceridemia, puede haber LDL elevado, HDL disminuido, ¿no? Es decir, que puede haber una alteración en la concentración de esto, ¿no? Entonces, es importante recordar, a ver, ustedes saben que el LDL es la lipoproteína de baja o de alta densidad, el LDL. De baja. Exacto, ¿no? Es de baja densidad. El LDL es conocido como el colesterol malo, ¿no? Seguramente muchos ya lo saben y ya lo han visto en bioquímica. Entonces, una alteración en ese colesterol, en esa lipoproteína de baja densidad, pues va a predisponer de forma significativa a la formación de la placa o a la aterogénesis, ¿no? Entonces, pero si hay mayor HDL, pues saben que es el colesterol bueno, ¿no? O que es la lipoproteína de alta densidad. Si hay mayor HDL y menos LDL, ¿ustedes creen que la placa de ateroma va a ser más estable o inestable? Si el HDL está más elevado en relación al LDL. Es una placa que es estable o inestable. ¿Qué dirían? ¿Inestable? El HDL es lipoproteína de alta densidad, conocido como el colesterol bueno, o sea, el colesterol que nos aporta. Si este está aumentado en relación al LDL, que es el malo, el colesterol malo, pues es más probable que la placa sea estable y que tenga, por así decirlo, tenga una mayor capa fibrótica. Ahorita vamos a ver eso. Ya, pero la respuesta es que una placa más estable. ¿Ya? ¿Cuándo sería una placa inestable? Cuando el LDL está elevado en relación al HDL. ¿Ya? Pero para todas esas cosas existe un tratamiento, ¿no? Que son las estatinas, que seguramente han visto al doctor recetar, ¿no? Siempre es siempre y por si acaso, ¿no? Siempre se le da estatina. Y peor, ¿no? Si es hipertenso, obeso. No sé si han visto eso de que recetan siempre estatinas en su práctica, ¿han visto? O no le han prestado atención a eso. Sí, sí receta. Casi siempre, ¿no? Casi siempre está acompañado de esos antihipertensivos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Bien, voy a continuar entonces. Esto es lo que quiero hablar bien y quiero que lo entiendan, que es la angina de pecho. A ver, el audio está fallando, dice. ¿Me escuchan bien o está entrecortado? Yo escucho bien. ¿Me escucha bien? Ah, ya. Bueno, entonces debe ser Yo lo el oigo cortado, pero no sé si es mi internet. Quizás es mi internet que está fallando. tal vez, bueno, los demás dicen que se escucha bien, entonces probablemente sea el internet. En todo caso, se está grabando. Bien, bien, entonces voy a continuar
con angina de pecho estable y inestable. Bien. Ahora, aquí está. Bien. La angina de pecho estable, ¿sí? Ok. La angina de pecho estable, como pueden ver aquí, obviamente ustedes ya saben qué es la angina, ¿no? Es el dolor precordial. Ya. Para nosotros diferenciar una angina de pecho estable e inestable, tenemos que tomar en cuenta lo que dice aquí. La estable necesita otro factor para manifestarse. Es decir, como ejemplo tenemos el esfuerzo y las emociones fuertes, ¿no? Como ser la ansiedad, el estrés, ¿no? Pero, ¿por qué requieren esta angina estable? ¿Por qué requiere el esfuerzo y las emociones, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué es necesario esos factores? Porque en una angina de pecho estable, la placa no llega a sobrepasar los 90% de obstrucción. En la angina de pecho estable, la placa tiene una obstrucción del 70%. Bien, arriba del 70% ya me puede llegar a producir manifestaciones clínicas, como la angina de pecho estable. Pero para que se produzca esa manifestación clínica, tiene que haber un esfuerzo o emociones fuertes. Bien, y como dice aquí entre paréntesis, es progresivo. Entonces podríamos definirla como un síndrome coronario agudo o crónico. ¿Qué dicen? Agudo. Si solamente se presenta cuando haces esfuerzo o cuando estás estresada, Crónico. es crónico, podríamos decirlo, recidivante en caso de que yo tenga sobreesfuerzo y emociones fuertes, ¿ya? Y aquí es progresivo, ¿no? Entonces, podríamos decir que es crónico, ¿ya? Pero ¿cuándo sería agudo? Cuando es agudo, ya estamos hablando de una angina de pecho inestable. Y aquí ya no es lo mismo. Aquí ya no necesita el esfuerzo ni las emociones fuertes. ¿Por qué? Miren, dice, aquí hay dolor en reposo. Es decir, puede haber una disnea de qué grado? 1, 2, 3, 4. ¿De qué tipo de disnea podríamos estar hablando también, Diego? Porque puede estar acompañado de eso. 4, ¿no? O sea, en reposo. Y aquí la placa de ateroma sobrepasa los 90% en el grado de obstrucción en la angina de pecho inestable. Bien, entonces, aquí también dice que es el verdadero preinfarto. Eso significa de que entre el dolor que se manifiesta en reposo y la posible necrosis o el infarto como tal, que es la isquemia, está a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque le dije que se presenta cuando la placa de ateroma sobrepasa el 90% de obstrucción. Ahora, ¿qué es lo peligroso aquí? Pónganle, a ver, vamos a simular que esto es una arteria y la placa está 90%, a ver, pónganle aquí. Todo esto es la placa. ¿Qué es lo más probable que se produzca en una angina de pecho inestable? Si no se obstruye totalmente, ¿qué es lo que puede pasar si tenemos una placa así? ¿Cómo? Una ruptura ósea. Exactamente. Una ruptura de la placa. Se va a fisurar la placa y se va a romper. Y eso básicamente, ¿qué va a hacer? De que pase a la sangre y que, pues, se activen lo que son los factores de coagulación. La agregación plaquetaria básicamente me va a formar coágulos, ¿no? A eso, ¿cómo se le conoce? Como
trombosis vascular diseminada. Bien, eso es trombosis vascular diseminada. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O está todo claro? ¿Lo puedes explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál? ¿La trombosis vascular diseminada o qué parte? Sí, ¿por qué cuando cuando alcanza el 90% la placa, se forma desde ahí? Ya. Había dibujado esta arteria, ¿no? Que está con un 90% de obstrucción. Y yo le dije que es más probable que se fisure y que haya una ruptura de esta placa, es decir, que un pedacito de esta placa se rompa y que fluya por la sangre y que al estar en contacto con la sangre se active lo que es el factor de coagulación, que pues bueno, básicamente al final ya saben que hay agregación plaquetaria y eso básicamente de eso está conformado el coágulo, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos como trombosis vascular diseminada. Bien, ahora, ¿por qué yo les digo que es probable que se rompa un pedazo de esta placa? Primero, porque la placa ya tiene una obstrucción más del 90%. ¿Ya? Es decir, que es muy, muy probable de que haya esa ruptura. Pero como también es muy probable que no. Pero cuando es 90% es más probable que sí. ¿Cuándo se puede prevenir esta ruptura? Cuando la obstrucción es del 70%. Y yo digo, ¿por qué les digo se puede prevenir? Porque la placa, aquí voy a dibujar otra placa, perdón, otra arteria y con su plaquita. Voy a ponerle aquí 70%, digamos. Ya, esto es la placa troma. Aquí está en 70%. ¿Por qué yo le digo que es más prevenible de que en este caso se rompa o que haya una ruptura? Porque la placa, recuerden que tiene una cubierta fibrosa y una cubierta lipídica, como ven aquí en la imagen. Miren, la parte de aquí que ven de color grasa o color mostaza es el núcleo lipídico o la cubierta lipídica de la placa. Y esta parte que ven, miren, cápsula fibrosa fina, es esta parte de aquí. Está muy delgadita, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, póngale que este de aquí es esta arteria del 70%. En este caso, cuando el núcleo lipídico es mayor en relación a la capa fibrosa, porque es fina aquí la capa fibrosa, ¿no? Porque está delgadita. En este caso, es probable de que sí haya ruptura. O sea, si la placa crece en estas condiciones hasta llegar a su 90%, es probable de que haya ruptura. Pero si uno empieza a cuidarse y todo eso, puede revertir esa placa. Es decir, miren, lo pueden volver como este de aquí, donde la cubierta fibrosa o la capa fibrosa es mayor en relación al núcleo lipídico. Esta es una placa estable, ¿ya? Esta es una placa estable. Bien, entonces es importante tratarlo, ¿no? Y para que yo pueda revertir de esto de aquí a esto, pues se usa lo que mencioné hace rato, ¿no? Lo que son las estatinas y unas indicaciones estrictas, ¿no? Para reducir el colesterol como tal, el control periódico del colesterol, para evitar de que crezca o que se obstruya en un 90% en estas condiciones, como el de aquí, ¿no? Donde el núcleo lipídico es mayor. Básicamente eso. Bien. Entonces, aquí tengo unos factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Ya les estaba hablando un poco de eso, ¿no?
mayor contenido de lípidos, concentración mayor de macrófagos, es decir, las células pupumosas, ¿no? Y la cubierta fibrosa muy delgada, ¿no? Básicamente lo que está aquí es lo que ya les acabo de hablar, ¿no? Entonces es importante de que se reduzca o se controle el colesterol, ¿no? Pero hay una pregunta de examen que hasta ahorita me acuerdo, porque lo dijo en clase y yo lo puse tal como estaba en clase y lo comprobé en la práctica, que yo le pregunté y me dijo que estaba bien. Que la pregunta era básicamente cuáles son los factores más importantes relacionados a la vulnerabilidad de la placa. Y son dos. Uno, el colesterol. Dos, la genética. Esa era la respuesta de examen. No sé si si les ha dicho esto en clase. El otro año nos dijo esto. Lo más importante, colesterol y genética. ¿Recuerdan algo que les haya dicho en clase sobre esto? ¿O no lo dijo? No le escuché yo, Auxi. Betsy o Andrea, ¿alguna de ustedes lo escuchó al doctor decir esto? No, yo tampoco lo escuché. Tampoco. Bueno, en su diapositiva pone varios factores que se relacionan a la vulnerabilidad de la placa. No lo confundan con los factores de riesgo, eso es otra cosa. Factores de riesgo para síndrome coronario. Esto es netamente para la placa. Creo que la pregunta era, ¿cuáles son los factores que intervienen más en la aterogénesis o que influyen más en la aterogénesis? Y la respuesta es colesterol y genética. Esos son lo más importante, ¿ya? El colesterol y la genética. En todo caso, ya les estoy diciendo una pregunta de examen. Pero pues bueno, ¿no? Entonces, eso es una posible pregunta. Lo pregunté el año pasado y les voy a mostrar ahorita. Creo que está la pregunta. Porque les mandé, creo que les mandé, ¿no? Del grupo B, o no les pasé. A ver. Sí, pues les pasé. A ver. Temática. Ah, no, pero este es 2023. No es el de 2024. No le pasé el de 2024, entonces. A ver. No les pasé el de 2024 en mi grupo. Pensé que era de mi año, es parecido. No, pero igual, es una pregunta de examen. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a las placas? Ahorita lo voy a complementar con este documento de aquí. Si tienen alguna pregunta, me la dicen nomás, ¿ya? Ahorita vamos a complementar con esto. Bien. Colesterol y genética, dijiste. Dijo Auxi, disculpe. Sí. Esos dos son los dos factores más importantes que influyen en la aterogénesis. Ya, gracias. A ver, ¿qué más? Sobre la fisiopatología de cómo se forman las placas, creo que esto ya lo han avanzado en bioquímica y es sencillo, ¿no? La placa de ateroma, ¿en qué parte, en qué capa de la arteria se forma? En la íntima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa, no? Este es un resumen. ¿Cómo empieza la formación de la placa? Con la estría grasa. Y la estría grasa, ¿por qué se da? Por acumulación de lípidos.
Y dice, y células espumosas, que es básicamente los macrófagos llenos de lípidos, ¿no? Después de esto, de que se forma la espiral grasa, hay una migración de células musculares lisas, ¿hacia dónde? Hacia la íntima, ¿no? Donde básicamente en el transcurso de la migración del músculo liso se activan lo que son factores que contribuyen como, claro, contribuyen al tapón plaquetario. Entonces, aquí tenemos el tapón fibroso, placa estable mientras no se rompa, obviamente. Y bueno, si se rompe, hay una trombosis intravascular. O como le dije, ¿no? Trombosis vascular diseminada. ¿Bien? Alguien, a ver, en sencillas palabras, ¿qué es la trombosis vascular diseminada? En sencillas palabras, ¿en qué momento inicia la trombosis vascular diseminada? Para que se inicie, tienen que activarse los factores de coagulación, ¿no? Pero ¿en qué momento se activan? Cuando hay una ruptura, Auxi. Ya, la ruptura, ¿no? Ese es el primer paso. Pero para que se inicie como tal, en sí, ¿no? Después de la ruptura está el contacto de ese pedazo de placa con la sangre. Eso es lo que inicia la trombosis vascular diseminada, es decir, que básicamente activa los factores de coagulación. El contacto del pedazo de la placa con la sangre. ¿Bien? Ahí empieza a activarse los factores de coagulación y se va a formar coágulo, que es un conjunto de plaquetas, en resumen. Bien, entonces, eso, miren, resultado de la trombosis intravascular pues, puede ser una obstrucción, a ver, aquí se movió una cosa. Puede ser una obstrucción parcial o completa, ¿no? Recuerden que si se forma ese coágulo, puede viajar por la sangre y llegar a obstruir una arteria. Lo puede obstruir de forma parcial o de forma total. Bien. Entonces, bien. ¿Qué más? Angina inestable, como pueden ver aquí, una obstrucción del 90%. Lo mismo que estaba en la diapositiva. Y aquí tenemos la prevención primaria y secundaria, que básicamente se divide en primaria porque es antes de que suceda un evento coronario. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una prevención primaria? Ya les había dicho, creo, ¿no? ¿Qué usábamos? Estatina, dijo Auxi. ¿Sí? Es uno, la estatina, ¿no? Otro puede ser el uso de fármaco antihipertensivo, tranquilamente. Porque recuerden que la hipertensión es un factor de riesgo importante. Entonces, todo esto es antes de que se produzca algún evento coronario. Y la prevención secundaria es después, ¿no? Después de haber cursado con un evento coronario. Bien. Aquí también, miren, se menciona tratamiento de lípidos retarda la aterosclerosis, estatinas. Bien, si bien aquí está en prevención secundaria, lo correcto es mejor usar las estatinas antes. Un paciente obeso. No es necesario que curse con un síndrome coronario para que vos de recién le des estatina. Bien. Y también es importante tratar los factores modificables y los no modificables no, obviamente no se puede, pero los modificables sí, ¿no? Como la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo y todo eso. Bien. Aquí tenemos algo importante. Esta parte me gusta, donde dice fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. En resumen, ¿qué es lo que explica el doctor en esta parte? Explica de que
una oclusión total de una arteria coronaria no siempre puede presentar o manifestarse con dolor precordial. Bien, entonces puede verse en el electrocardiograma, elevación del segmento ST y todo lo que ven en infarto, digamos, ¿no? Pero puede que esté infartando y esté tranquilo el paciente. Eso puede ocurrir, ¿ya? Pero también puede que presente el dolor tranquilamente, ¿no? Entonces, continuando, ¿me escuchan bien, no? ¿O hay algún problema? Se Te escucha. escuchado, sí. Bien, perfecto. Bien, entonces continuando con esto, lo que les decía, fisiopatología y la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos, les decía, ¿no? De que un paciente puede estar infartando sin presentar clínica, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un electrocardiograma. Bien, pero continuando, aquí nos dice que la aterosclerosis coronaria avanzada y aún con la oclusión completa puede permanecer asintomático, ¿no? Clínicamente silencioso, como les acabo de decir. Recordando que el síntoma principal es el dolor precordial, ¿no? Bien, infartos silentes. Los exámenes complementarios están con alteración. Aquí está lo que les decía, ¿no? Como el electrocardiograma. Sin embargo, no hay clínica. ¿En quiénes puede verse estos casos? ¿En quiénes puede suceder esto? En ancianos, diabéticos y mujeres. Es una muy buena pregunta y pues tiene que tomarlo en cuenta, ¿ya? En ancianos, diabéticos y mujeres. Puede haber una isquemia silenciosa, es decir, un infarto sin clínica. Bien, acá nos dice que la relación entre el dolor y el grado de lesión no son tan íntimas, por ende, solo con el dolor no será suficiente para determinar el grado de lesión, puesto que como el dolor es un síntoma, puede ser exagerado psíquicamente en algunas personas, ¿no? En pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? De que el dolor precordial no es necesariamente algo que te diga, ah, ya, tiene infarto. No, sino que debemos verlo en laboratorio y tratar de corroborarlo en lo posible, ¿no? Pero ustedes saben que si hablamos de un infarto, ¿qué es lo que ustedes tendrían que ver aparte del dolor precordial? ¿Qué pasa en un infarto? ¿Se acuerdan de la extensión del dolor hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo sobre todo, ¿no? Incluso en la espalda puede irradiarse, sobre todo en personas mayores. A la espalda se irradia sobre todo en las personas ancianas. Bien, entonces ustedes tienen que tomar en cuenta todos esos detalles, ¿ya? Ahora dice, ahora hablando de un paciente que presenta el dolor, ¿por qué hay dolor? Por la isquemia. Ya, el dolor es sinónimo de isquemia, ¿no? Que en sí, como ven aquí, como está en paréntesis, disminución del oxígeno en los tejidos. Ya, pero le voy a dar una explicación más bioquímica. El dolor es producido porque nosotros en la célula tenemos una respiración aeróbica, ¿no? Por el oxígeno. Pero cuando hay disminución de oxígeno, ¿qué es lo que hace la célula? ¿Se acuerdan? Tiene un mecanismo de autodestrucción, ¿no? Que básicamente pasa de respiración aeróbica a una respiración celular anaeróbica, ¿no? Donde hay acumulación de sustancias ácidas,
que básicamente destruyen todo el interior de la célula. Entonces, esa sustancia o esa respiración anaeróbica es lo que en sí ya me va a empezar a producir la necrosis o la isquemia y el dolor. Bien. Entonces, la angina de pecho, aquí continuando, producido por el aumento, miren, otra vez menciona el mecanismo que les hablé al principio, ¿no? Producido por el aumento de la demanda de oxígeno y disminución del aporte. Bien, nunca se olviden este mecanismo. Es importante aclarar que este es el mecanismo más frecuente de la angina de pecho. Es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no solo vemos angina en esta coronariopatía, sino también en estenosis aórtica. Ahí está lo que les decía, ¿se acuerdan? En la estenosis aórtica, ese desequilibrio de demanda y aporte, ¿en dónde era? ¿En las arterias coronarias o en el ventrículo izquierdo hipertrofiado? En la angina, en la estenosis aórtica, perdón. Se lo mencioné. ¿Alguien se acuerda? Ventrículo izquierdo. Exactamente. En el ventrículo izquierdo hipertrofiado. Recuerden que en una estenosis aórtica, ¿qué tipo de hipertrofia hay? ¿Concéntrica o excéntrica? Es concéntrica. Exactamente. Entonces, la hipertrofia es hacia adentro, ¿no? El grosor está aumentado en el ventrículo izquierdo y ya saben que básicamente cuando hay un aumento en el grosor, es decir, la hipertrofia como tal del miocardio en el ventrículo izquierdo, cuando es prolongado esa hipertrofia, y lo va a hacer, ¿no? Aquí, porque estamos hablando de una estenosis aórtica. Entonces, cuando es prolongado en el tiempo, va a requerir más oxigenación para que mantenga esa capacidad contráctil, ese ventrículo izquierdo. Y al requerir más oxigenación, pues, ¿qué significa? De que las arterias, pónganle la coronaria izquierda, ¿no? Que es la que irriga la parte izquierda, sus colaterales van a ramificarse, que son conocidos como las, ¿cómo se llama? Las coronarias, no, ¿cómo se llama? El riego coronario de reserva. Básicamente son arterias que se expresan cuando hay un aumento de demanda de oxígeno. Entonces, a ramificarse esas arterias colaterales, va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces, eso es lo que me va a producir la angina de pecho. ¿En dónde? En la estenosis aórtica. ¿Ya? Y eso es a nivel del ventrículo izquierdo hipertrofiado. Bien, importante dice aquí. En la insuficiencia aórtica, ya no es estenosis, en la insuficiencia aórtica igual a nivel coronario, pero no es por obstrucción. Ya. En la insuficiencia aórtica, ese desequilibrio que tanto les estoy mencionando es a nivel de las coronarias. ¿Por qué? Porque la sangre, o sea, la fracción de eyección o el volumen sistólico, como quieran, que es eyectado del ventrículo izquierdo va a refluir, porque saben que una insuficiencia es un defecto en el cierre de la válvula. En cambio, una estenosis, un defecto en la apertura, ¿no? Entonces, como no, en el caso de la insuficiencia aórtica, como va a haber un defecto en el cierre, se van a mantener abiertas y va a refluir ese volumen sistólico, que se va a convertir en un volumen telesistólico, ¿no? Obviamente, eso ya lo saben. Cosa que va a disminuir básicamente la fracción de eyección y la sangre que se eyectó, por prioridad fisiológicamente se va a distribuir a la periferia del cuerpo y va a quedar muy poco para la coronaria. Entonces, básicamente, esa es la explicación de por qué se produce la angina de pecho en una insuficiencia aórtica. Porque hay disminución del riego coronario, simple y sencillamente. Y el mecanismo es simple. Aumento, o bueno, en este caso, ¿cómo sería el mecanismo? Disminución, bueno, claro, disminución del aporte de oxígeno, ¿no?
principalmente. Pero ustedes tienen que tener idea de que el mecanismo siempre va a ser así, ¿no? Aumento de la demanda de oxígeno y disminución del aporte. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo claro? Si quieren que repita algo, me dicen. Todo claro. Ya, Positivo. bien. Entonces, miren como dice aquí, continuando aquí, dice, la diferencia es que la coronariopatía es a nivel coronario y en la estenosis aórtica, lo que les decía, es a nivel de la musculatura del ventrículo izquierdo hipertrófico. Esta parte, chicos, lo escribí yo, con lo que habló el doctor, obviamente, pero fue algo que yo escribí a mi entendimiento. Así que eso es lo que me gustaría que les quede claro y por eso precisamente lo puse, ¿no? Para que tengan una idea fundamental para entender el porqué de las anginas en la estenosis y en la insuficiencia. Y obviamente en coronariopatía como tal, si es por aterosclerosis, ahí ya es obstructivo, ¿no? Eso obviamente ahí ya es en las coronarias, pero ya es por la placa. Bien, en la clínica aquí dice angina de pecho, los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse, incluso en la noche, si es un proceso grave. Muchos episodios son silenciosos y se deben a estrés emocional y mental, ¿no? Aquí entra la parte psíquica. Recuerden de que en qué tipo de angina necesitábamos esas emociones fuertes y el esfuerzo físico. Estable. En la angina estable, ¿no? En la inestable era el reposo de forma repentina, ¿no? Y súbita. Bien, ahora esto chicos, igual, esto es muy importante que lo sepan, todo lo que estoy subrayando. Porque les digo, esta parte de aquí, por ejemplo, aturdimiento miocárdico, una vez el doctor me lo preguntó, o sea, yo no sé si lo comenté, una vez yo fui con él a ver paciente. No sé si fui el único, pero yo fui con él después de la práctica y fuimos a un servicio, cosa que el doctor me mostró un electro, me dijo que ve ahí. Yo no sabía, la verdad. Y él me dijo, esto es un aturdimiento miocárdico. Yo no sabía qué era eso. Pero ya después lo investigué y ya lo entendí bien. Pero antes de llegar a esto, vamos a hablar de la hibernación miocárdica. Bien, la hibernación miocárdica básicamente son zonas del miocardio subperfundidas, o sea que son perfundidas de forma pobre, ¿no? O en menor medida. Persistentemente, ¿no? O sea, que reciben oxígeno pobre de forma crónica, ¿no? Pero con viabilidad. Es decir, que aún no murieron esas células miocárdica. Esta parte igual yo lo escribí por si acaso. Creo que se nota cuando uno lo transcribe. Entonces, continuando, dice, sin embargo, esta condición puede desarrollar una disfunción. Ah, no, esto ya está en la diapositiva. Puede desarrollar una disfunción contráctil sostenida, ¿no? Obviamente porque el oxígeno que está llegando es pobre. Y me va a producir una disfunción sistólica, ¿no? Ya saben que la disfunción sistólica se caracteriza ¿por qué? Por un inotropismo reducido, ¿no? Entonces, y posteriormente una insuficiencia ventricular izquierda. Bien. Esta parte es la que yo complementé. Para entenderlo mejor, podemos recordar que el infarto cerebral en el infarto cerebral ocurre algo prácticamente igual a la hibernación miocárdica, simplemente que recibe el nombre de penumbra isquémica. Entonces, cuando ustedes lean hibernación miocárdica y penumbra isquémica, es prácticamente lo mismo. Simplemente que la hibernación miocárdica, como dice, es a nivel del corazón y la penumbra isquémica es a nivel cerebral.
Yo de hecho, en otras partes he leído de que incluso lo utilizan como sinónimo. Entonces, es algo que a mí me ayudó a entender, ¿no? Lo que es la penumbra isquémica, ¿no? En neuro seguramente lo han visto, entonces eso se me quedó y pues lo quise poner para que sepan que es lo mismo. Entonces, son viables, ¿no? Recuerden, ¿no? Hibernación miocárdica, penumbra isquémica, estamos hablando de áreas que reciben poco oxígeno, pero que todavía son viables, o sea, que no están muertas en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cateterismo, ¿no? Miren, aquí la hibernación es reversible con revascularización coronaria. Entonces, es tratable todavía. Pero hay un tiempo límite, así que no es como que todo el tiempo va a estar viable. Aturdimiento miocárdico es la disfunción contráctil persistente, en este caso no es permanente, sino episódico. Esta definición sería bueno que lo tengan en mente y lo busquen en el electro. El electro tiene una característica que ahorita no me acuerdo, pero que es fácil interpretarlo en realidad, el electro. Aturdimiento miocárdico, disfunción contráctil persistente. Esa es la definición como tal. Entonces, en este caso no es permanente, sino episódico. Bien. La muerte súbita puede ser la primera manifestación de coronariopatía. ¿En qué caso? En un infarto agudo de miocardio, ¿no? Claro, un infarto agudo de miocardio previo y disfunción ventricular izquierda de grado moderado e intenso. Bien. La muerte súbita, a ver, recordando, la muerte súbita es generalmente ¿en quién podemos ver muerte súbita? ¿De acuerdo? ¿En qué paciente podemos ver? En pacientes con Chagas, ¿no? Con miocardiopatía chagásica o que ya tienen formado un aneurisma ventricular. Entonces, puede haber muerte súbita, sobre todo en estos pacientes que aparentemente están bien, clínicamente están bien, pero de la nada fallecen por muerte súbita. En mi vida yo he tenido, he visto algo una vez nomás, pero no era pues estudiante de medicina, ¿no? Sino que a lo que me contaron, todo indica que fue muerte súbita, que básicamente era el papá de un amigo que murió de la nada cargando cosas pesadas, pero no tenía clínica de nada. Entonces, es muy probable que haya sido por muerte súbita. Entonces, eso. Y la angina de pecho estable, estas son las bases del diagnóstico. No he visto que preguntó esto, pero puede preguntar, ¿ya? Puede preguntar. En algunas P de años pasados sí lo he visto. Así que ustedes tienen que saber cuáles son las bases para el diagnóstico de una angina de pecho estable. El dolor torácico precordial, estrés o ejercicio, ¿no? Recuerden que la angina de pecho estable requiere de estos factores, ¿no? Del estrés o el ejercicio, o el esfuerzo, ¿no? Se alivia con reposo rápidamente o con nitratos. Con reposo, ¿no? Sobre todo en unos cuantos minutos. Bien, ese es un criterio. El siguiente es la evidencia en el electrocardiograma o gamografía durante las pruebas de dolor o estrés. Eso en la fase aguda. Eso de la evidencia en el electro es un poco complicado porque muy pocas veces vas a poder hacer un electro rápidamente a una persona que le esté doliendo el pecho, ¿no? Otros van al hospital después de horas inclusive. Entonces, pero puede pasar, ¿no? De que en tu consulta vos presencies, digamos, le estás haciendo unas cuantas preguntas y de la nada le empieza a doler el pecho. Y pues lo más adecuado ahí es hacer un electro, ¿no? Porque ahí es justo donde más se va a evidenciar la alteración electrocardiográfica. Y ya vos ya vas a poder tranquilamente
tratarlo, ¿no? Con algunos vasodilatadores. Demostración de enzimas también. Ya. Aquí abajo dice, para hacer diagnóstico de infarto. Ahora, aquí hay algo que se han notado. Miren, el primer criterio es como para una angina de pecho estable, ¿no? El segundo también lo es. Pero el tercero es más para el inestable, la demostración de enzima. Pero también puede elevarse en la estable. Entonces, aplica para los dos en sí. Pero el primer criterio es sobre todo para angina estable, ¿no? Ya si fuera inestable, ya sería un dolor precordial repentino y en reposo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Bien, aquí abajo dice, para hacer diagnóstico de infarto, 2 de estos factores son suficientes. Clínica más enzimas o electro más enzimas. Pero siempre las enzimas. ¿Ya? Siempre. Las enzimas son la base, ¿no? En infarto van a ver que está la troponina. Bien. Demostración angiográfica también. No, pero esto no es ya tanto un criterio. Esto ya es esto es como ven aquí en paréntesis, no se puede hacer en todos lados, ¿no? Entonces la demostración angiográfica ya son en pacientes que ya tienen un tratamiento previo o que, ¿cómo les puedo decir? Que han tenido varias recidivas de angina. A eso sí, ya sí o sí hay que hacer una demostración geográfica. Y digo sí o sí porque no siempre son personas que tienen acceso a hacerse este estudio. ¿Bien? Pero si tienen hartas recidivas de angina de pecho, lo más recomendable es que se haga una angiografía y se pueda tratar, ¿no? Se pueda poner esas mallitas de stent, ¿no? Para dilatar las arterias. Bien, pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. A esto es denominado síndrome X, que son de buen pronóstico. Es raro, esto es muy, muy raro. Me acuerdo que el otro año en un caso clínico, yo puse síndrome X, pero no era la respuesta. Así que indague más en este síndrome X para que salgan de dudas. ¿Ya? Datos clínicos, circunstancias que precipitan o alivian la angina. Esto es lo mismo, básicamente. Y aquí, la ubicación y radiación. Esto es lo que quiero que se quede con usted. 80-90% detrás o ligeramente a la izquierda de la parte medial del esternón. Es más frecuente la radiación hacia el hombro y la parte superior del brazo izquierdo, como le decía. En ocasiones se siente primero en la mandíbula. Sí, en la mandíbula suele ser el primer lugar. Y aquí no igual las características del dolor. Dolor de tipo opresivo, un ardor, sensación de sofoco. ¿Bien? Y durante los ataques, dice, si no hace ningún esfuerzo violento, es poco probable que tenga una crisis de angina y se da a los 3 minutos. Es decir, que si no hace ningún esfuerzo violento, obviamente estamos hablando ya de pacientes de que si no están haciendo un sobreesfuerzo físico, ¿no? Exagerado. En estas personas, si no lo hacen, si hacen solamente esfuerzo como de correr, trotar, a eso sí se va a ceder la angina en 3 minutos, ¿no? Entonces, como dice aquí, depende de la actividad física y de la posible lesión preexistente, ¿no? Obviamente, cuando dice posible lesión preexistente, estamos hablando de pacientes que ya hayan cursado antes con angina de pecho. ¿Bien? Y después aquí dice el carácter de la persona. Si es un paciente que emocionalmente es inestable, ¿no? Aquí podría ser un poco ya hablar del aspecto psicológico del paciente, o psíquico. ¿Bien? La ira también, bueno, eso ya son emociones fuertes, ¿no? Efecto de la nitroglicerina, factores de riesgo,
su ausencia no excluye la angina. Eso es muy importante, ¿no? Puede estar normotenso y sufrir una angina de pecho. Signos, a ver, en caso de ataques, proceso isquémico. A ver, esto, diagnóstico diferencial. Eso es muy, muy importante. Neumotórax espontáneo y, bueno, esto en el electro puede simular un infarto, igual que la embolia pulmonar y la neumonía. Principalmente esto, neumotórax espontáneo y neumonía. Se puede hacer diagnóstico con 90% de certeza de angina con una buena historia clínica, obviamente, ¿no? Recuerden que en la historia de la enfermedad actual nosotros ahí utilizamos, ¿no? Alicia para describir el tipo de dolor, dónde se irradia. Entonces, muchas veces el que se irradia a los lugares característicos como la mandíbula, brazo izquierdo, me da mucha indicación de que es un infarto, ¿no? A ver, aquí está lo que les decía. Vasoespasmo y anginas coronarias con arteriografía coronaria normal. Puede darse por vasoespasmo espontáneo o ser producido por estrés emocional, imposición al frío, y la cocaína también puede inducir isquemia miocárdica. Recuerden entonces, si en el caso clínico, recuerden todos estos datos, ¿no? Un paciente adicto a la cocaína pues, puede sufrir de vasoespasmo coronario y una angina de pecho, obviamente, de tipo obstructivo. No por placa, pero sí por el vasoespasmo. Y aquí está la angina de Prinzmetal, que es una variante o espástica. Esta angina de Prinzmetal es una variante de una angina inestable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, el dolor se produce sin los factores precipitantes ordinarios. Es decir, que es repentino, tal como es una angina inestable. Y se relaciona con supranivel del segmento ST más que depresión, ¿no? Con frecuencia afecta a mujeres menores de 50 años. Cuando se produce en las primeras horas de la mañana, tiende a afectar la arteria coronaria derecha, ella esté sana o enferma, y a relacionarse con arritmia y otros defectos de conducción. Ocurre en reposo o con mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, que ocurre con una disnea de grado 3 o 4. Bueno, puedo cursar, perdón, con una disnea de grado 3 o 4. Bien, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, si quieren revisamos un poquito de infarto, pero ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o todo claro? ¿O tienen alguna duda con respecto a algo de lo que les dije? Oh, sí, disculpa, ese aturdimiento miocárdico, ¿cómo se veía en el electrocardiograma? A ver, ¿dónde está eso? Aturdimiento miocárdico. Aquí la definición dice que es una disfunción contráctil persistente. A ver, una disfunción contráctil persistente, ¿qué significaría? Una disminución en el inotropismo. En el electro, esa vez cuando me preguntó el doctor, no, la verdad que no lo sabía muy bien. Hace 2 meses, algo por ahí lo revisé nomás. Pero en el electro, ahorita no sabría cómo es, pero tiene un patrón bien reconocible. Ahorita no me acuerdo, pero lo voy a buscar y lo voy a mandar. Es fácil de reconocer. Pero esto no pregunta así en el examen. A ver, ahorita me voy a acordar. Aturdimiento miocárdico. Electrocardiograma. Que no lo revisé hace harto. A ver, a ver.
Bueno, según esto, es casi como un infarto en electro. Es con elevación del segmento ST. Recuerdan que su pregunta de examen le preguntó, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuáles son las áreas o derivaciones? No me acuerdo cómo fue su pregunta. Isquémicas, le decía, ¿no? Y la respuesta era onda T invertida, elevación del segmento ST y onda Q profunda, ¿no? Pero en este caso, el aturdimiento miocárdico, sobre todo, es por elevación del segmento ST. Y no lo digo porque lo haya revisado en el teléfono, sino porque simplemente hay que analizarlo. Si dice que hay una disfunción contráctil persistente, ¿qué significa? De que la oxigenación en el ventrículo izquierdo permanentemente ha sido pobre. Y recuerden que con el tiempo eso me produce una disfunción, una incapacidad de contracción o disminución en la capacidad de contracción. Y en ese proceso hay isquemia o hay áreas de infartada. Por eso es que hay disminución de la contracción. Entonces, la elevación del segmento ST y la inversión de la onda T son cosas que se puede ver en este aturdimiento miocárdico. Solamente que este aturdimiento miocárdico es como un criterio, ¿cómo les podría decir? Un criterio que es indicativo de un infarto, puede ser antiguo, pero no es definitivo. Me da indicaciones de un infarto, ¿ya? Pero no es definitivo. Y como te dije, segmento ST, onda T. La alteración electrocardiográfica es similar a un infarto, ¿ya? Eso es lo que te puedo decir por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo que me enteré es que el doctor les dijo la respuesta del examen y que les mostró su examen, el doctor, o estoy mal.